Mónica, bueno, Buenas tardes, maestro. buenas tardes, buenas tardes. Voy a empezar un poquito atrás de donde me quedé para poder tomar el tema con más confianza. Nos quedamos en que estábamos viendo los cuartos de cada día y cómo al irse moviendo el centeo según el signo del año, se mueve por el nombre, pero no en calidad, porque a veces queda Xochipilli, a veces queda Xochiquetzal, y bueno, van cambiando, pero siguen siendo el, ay, la creatividad, la actividad y la reflexión siguen estando en el mismo lugar. En el primer cuarto vimos que son centeos, Pactecat, Mictlantecuhtli, Ejecat y Xochipilli, centeos, Pactecat, y que sus cuartos son Zipactli, Ejecat, Cali, Cuetzpalin, de Sinteotl. Pactecat, que es el segundo de los personajes de la segunda fracción, sus cuartos son de Pactecat son Coatl, Miquistli, Mazatli, Tochtli. De Mictlantecuhtli, la parte reflexiva, son Atl, Itzcuintli, Osomachtli y Malinali. Es curioso que siempre van a estar estos símbolos en el área de reflexión. A veces está en con Tezcatlipoca y a veces con Mictecacihuatl o con Mictlancihuatl. Atl, Itzcuintli, Osomachtli y Malinali. En la cuarta serían Ejecat, Ejecat Quetzalcoatl, sus cuartos son Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli. Y en la quinta, sus cuartos son Olin, Tecpat, Quiautli, Xochitl, y empieza otra secuela. Eh, esto lo vimos la semana pasada de dos códices, del códice Borgia y del códice Feyerabad. Y en el códice Borgia vemos que lo que están activando es algo en el entrecejo o en los ojos a los niños recién nacidos, como que van naciendo con una cualidad que la misma fuerza que está activando esa parte del día les está dando eso estos son los cuartos de la primera, los acabamos de ver, los de segunda, tercera, cuarta y quinta. Y en el códice Feyerabadi empezamos con Sinteotl, igual que en el Borgia. Los cuartos son Zipactli, Hecat, Cali, Cuetzpalin. Y con Pactecat está Zipactonal y es Coatl, Miquistli, Mazatochtli. Con Mictlantecuhtli son Atlis, Quintos o Macrimalinali, Atlis, Quintos o Macrimalinali. Con Hecat Quetzalcoatl son Acat, Ocelot, y Coscacuautli, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli. Y en el Feyerabadi aquí cambia, eso de Xochipilli te cambia Tecusistecat, Tecusisteca son Olin, Tecpat, Quiahuilisochitl, Olin, Tecpat, Quiahuilisochitl. Tecusisteca, la traducción es el del caracol, no es el que porta el caracol como en los grupos de danza, vaya, eso no se usaba aquí, ni había portadora de fuego, ni de agua, ni de caracol. Cuando hemos estado en las ceremonias en la sierra, donde fuimos a recoger muchos datos, antes de una ceremonia, en la madrugada, desde la madrugada, se empezaba a tocar como en la sierra no tienes ni cerca un mar, pues lo que se utiliza es a veces hasta un pedazo de tronco hueco o un cuerno de res para hacer el llamado para que vengan a la ceremonia de todas las rancherías. Vaya, no hay un portador del caracol ni un portador de fuego. Y de las señoras, siempre hay una comisión de jóvenes que se encargan de que en el centro del patio ceremonial o de la terraza donde se van a juntar la gente, las personas, se haga un hoyo alrededor de entre 60 a 80 centímetros, una profundidad de 30 centímetros, y ahí va a arder fuego todo el tiempo de la ceremonia. Y cuando ya va a empezar la ceremonia, entonces sí, una de las señoras toma su sahumador. Aquí en el pueblo, regularmente los que sahuman son los varones.
En la sierra sí eran hombres o mujeres, dependiendo también de quiénes ya lo tenían, quienes tenían encendido alguno. Y sí, siempre había uno nada más, no había tantos, no había necesidad de tantos. Siempre es uno nada más y hacía alrededor del patio ceremonial haciendo paradas hacia los rincones del mundo. Y otra muchacha o muchacho regando agua también de un cajete en donde se paraba a hacer el saludo de la persona que llevaba el sahumador. Pero vaya, no, el caracol no se tocaba al mismo tiempo que el fuego y el agua, sino ese se tocaba desde la mañana varias veces para que asistieran, para que supieran que había algo en el cual se requería que estuvieran presentes. Tecucisteca quiere decir el del caracol, pero porque tiene un caracolito aquí, y ese es su nombre, es el mismo de la leyenda de los soles, que cuando tienen que arrojarse en Anahuatzin y Tecucisteca a la gran hoguera, Tecucisteca le dio miedo y se arrojó en Anahuatzin y él fue el primer sol. Una leyenda muy, muy infantil, pero bueno. Y después se arroja Tecucisteca y por eso es uno de los nombres de la luna. Bueno, de la luna, porque nosotros la consideramos femenina, pero regularmente aquí no existe ni el género para la tierra, ni el género para el sol. El sol es padre y madre, y la luna es hombre y mujer también. Y vaya, todo esto que acostumbramos ahora lo hemos reinventado últimamente, digamos que de 1975 para acá, cuando se han creado todas estas reglas para los grupos de danza y los grupos culturales, pero esto no tiene nada que ver con el mundo prehispánico. Eh, y se tomó mucho precisamente de los grupos de danza de atrio, pues que era lo que había y que en alguna forma pues han ido sustentando. Y de las pocas danzas que había, cuando nosotros retomamos esto, cuando teníamos el despacho ahí primero en Donceles y luego en la calle de Argentina, para acá se han inventado más de 300 danzas, pero antes eran las mismas danzas y dedicadas a la Virgen y a los santos, las que se usaban en aquel entonces. El águila blanca sabemos que la creó Fray Miguel de Lira en San Miguel, lo que es ahora San Miguel el Allende, para un grupo de danza de atrio. Pero esto, vaya, no es ni la antigüedad ni las formas, sino que lo que funciona es la intención de las personas. No importa qué se haga si la intención es positiva y sirve para atraer vibraciones, pues, ¿qué les diría? Armónicas para lo que se está buscando. Las formas son muy modernas, son actuales. Ahora hay jerarquías hasta para portar un saumador y hasta se pelean por ser saumadoras todas, para quién va a tocar el caracol y que el saumador solo puede llevar mujeres y que el caracol lo deben tocar hombres. Todo eso no existía en la antigüedad, pero es bonito ahora porque se están haciendo que les diré, ciertas normas y jerarquías que depende también a qué grupo pertenezcamos, pues vamos a respetarlas, porque al fin y al cabo los propósitos deben ser positivos. El viernes estuvimos aquí en Malinalco, hermanándonos con personas, pues no solamente de todo el país, sino quizá de todo el mundo, que lo hicieron desde el día anterior y un día después, con lo que le llamaron altares espejo a petición de los pueblos huirráricas, pues porque la invasión a sus tierras ha sido muy fuerte, porque los minerales los están sacando las mineras canadienses, y vaya, y cada quien hizo la ceremonia a como sabía, como estaba acostumbrado. Nosotros nos invitaron, fuimos a ver y terminamos dirigiendo la ceremonia, pero les digo, no es la forma, ni son tantas reglas, sino simplemente lo que se quiera generar, la intención que se quiera generar. Textecatl, así se llama este personaje. Ya en la vida real, ¿quién era un Tecucistecatl o Texistecatl? Era una persona que conocía todos los vericuetos de la geometría evolutiva, porque precisamente en ello está implícito la espiral del caracol, donde todo nace y hacia del centro de donde todo nace y al centro hacia donde todo llega. Y también esto nos lleva
a los culhuacanos, a los tolteca culhuacanos, que eran los que conocían precisamente el, el, el secreto de la geometría, que no es recta, siempre es curva, y esto lo demuestra perfectamente la geometría euclidiana, se demuestra en todos que todo tiene un principio, y si no queremos que se cierre ese principio, nos movemos tantito y es una espiral continua la vida misma. La vida misma no puede cerrarse en yo soy médico y ya nada más eso soy. Siempre hay que estar evolucionando. Siempre tenemos donde dar otro pasito más en lo que conocemos para que esto tenga una proyección constante, una proyección continua. Entonces vemos que aquí los niños son punzados en los ojos. Lo que varía es el Tecucisteca de Xochipilli, que aquí él está punzando la espalda, la cuarta vértebra lumbar. Y aquí en el Borgia es un punzón en el entrecejo. Y vimos también que los atributos naturales son estos que están en dibujitos, pero que no los tienen todas las láminas. Por ejemplo, estos mismos es un ombligo floreciente, un atado de hueso, obsidiana y punzón de maguey, activando un punto en medio de una disciplina de ayuno. eh, un manojo de la planta llamada Malinali, porque la Malinali tiene una particularidad que las puntas se tuercen como espirales y se pueden hacer muchísimas cosas con esta planta, hasta costales y atados de muchas cosas, hasta cuerdas. Luego el fuego ardiendo con copal. Que siempre nos lo presentan como una bola de hule ardiendo. Imaginen ustedes a lo que huele el hule, a un sacado del árbol, no huele muy agradable, pero el copal sí. Y luego un xochitecpat, que es una navaja de pedernal floreciendo, porque la navaja de pedernal no es un cuchillo de sacrificio, simboliza precisamente todo aquello que necesitamos conocer desde su origen, y solamente lo podemos hacer capa por capa, cortando hasta llegar precisamente al centro de las cosas. Y en el Códice Ferri solamente está un atado con un hueso y dos cuentas de turquesa, y con un atado que simboliza vida, porque es una cinta color de sangre, y luego la palabra floreciente, el Sensutlactoa. Y todo eso tiene que ver con Tezcatlipoca, porque todas las fracciones de los días, es más, esa atribución de ese tipo de cuentas tienen que ver con el despertar interno de la conciencia. Y lo mismo se repite en el Códice Vaticano B, que es muy, muy tardío, es de la época colonial, pero se repite lo que está en un códice prehispánico, que es el que conocemos como Borgia. Luego, la segunda serie, que también vimos la semana pasada, tiene algunos cambios. Por ejemplo, Xochiquetzali sostiene a un niño, mientras que sostiene a un niño, mientras que en el Feyerabadi, Centeo, en actitud de punzar y de cortar un cordón umbilical. Es curioso que todos los demás tienen sosteniendo a un niño, excepto el primer cuadrito con Centeo, en donde le está activando precisamente el centro en donde está su alimento externo e interno, de alimento físico y de alimento intelectual y anímico. Y los demás, pues no hay problema. Aquí vemos que está compartiendo toda la fuerza de Tlaloc, está compartiendo con un niño que lo va a tener siempre, siempre sostenido. Las cualidades de Mictlantecutli, las cualidades del lucero de la mañana también, con un niño con el cuerpo rayado como Mixcoatl o como Xipetotec. Y Mixcoatl, aquí sí el niño tiene precisamente las rayas.
Se comentaba yo que en las fuentes históricas aparece como una ceremonia de rayamiento, como un sacrificio de arañarles la piel hasta que sangraran. Y cuando le preguntamos a un señor en la sierra, un señor de conocimiento, que qué significa que Mixcoac tuviera el cuerpo rayado, dice, es que Mixcoac nos enseña cuándo sembrar y cuándo cosechar, y las rayas son los surcos que hacemos en la tierra, y por completo está a un abismo de distancia entre una versión y una versión natural de nuestra gente. Y luego tenemos a ver, Mixcoatl, aquí. En la segunda serie del cambio que tenemos es de Centeotl en el primero por Xochiquetzali en el Borgia. Y luego tenemos el símbolo del escudo y las flechas y un pantle. Y aquí un atado de una cuerda de ayuno con dos panties que se elevan, como diciendo que precisamente cuando tenemos ayunos con un propósito, sí logramos elevar parte de nuestra conciencia, parte de nuestro espíritu, parte de la proyección de nuestra mente. Y con Mictlantecutli es más profundo porque está en dos colores el montículo, el chacuali, uno de fuerza oscura y otro de fuerza vital, y la planta de la malinali. Si tuviera espiguitas aquí sería encino, pero eso es de la planta de la malinali. Una planta que para nuestros antepasados fue sagrada y hoy yo veo en otras culturas ni caso le hacen, pero aquí sabemos que es el 12º signo de los días y que su simbolismo también es en crecimiento y en conocimiento de esperar y sobre todo del constante renacimiento de lo que tiene un ciclo de vida, muere y vuelve a renacer. Tiene que ver con Mictlantecutli porque Mictlantecutli es un constante renacimiento. Y la fuerza de Tlaloc, en donde la nube toma incluso su rostro, el rostro de una persona. Es una persona que puede estar dentro de la pasividad o dentro de la mayor furia. Y es uno de los símbolos que nos recomienda estar siempre en nuestra propia centralidad para ni estar pasivos ni estar completamente alterados. Y otra vez con Xochiquetzali tenemos los símbolos, el símbolo del ayuno, y los símbolos incluso para como un florecimiento, pero en el centro hay un líquido, en el centro hay agua. En el Feyerabadi, con Tlahuizcalpantecuri, tenemos un pantli, un escudo y una manta que cuelga. Todo como complemento en sí para elevar nuestra espiritualidad. Y con Mictlantecuri, al contrario, aquí sí es dolor, es una espina que atraviesa un corazoncito. Entonces, aprender incluso de nuestras desdichas, de lo que perdemos, hacernos más fuertes, porque si este punzón no me mató, no, me va a hacer más fuerte. Y contra lo que sí es elevar y hacer que florezcan nuestros pensamientos. Entonces no tiene nada. En el Vaticano sí tenemos lo mismo que tenemos en el Borgia, a excepción de que, a ver, vamos a empezar por Centeos, tiene lo mismo que Xochiquetzali, no hay problema. Con Tlaloc no tiene, con Mictlantecutli también tienen lo mismo que en el Borgia. Contra Huizcalpantecutli, no, aquí hay que activar los rincones y las esquinas de donde vivimos constantemente, activarlas y limpiarlas para que no se queden aprisionadas parte de nuestras propias emociones y para que después las vengan a sentir los que como iban ahí. Y aquí está el escudo y las flechas y una bola de algodón con mis coats, que a lo mejor era un panty en la parte de arriba, como lo vemos en el Borgia, pero no se alcanza a ver en el Vaticano. Pero es muy tardío, ya es de la época virreinal. El que es, dos que son prehispánicos son los dos de arriba. En la tercera,
en los segundos, el Chimalpamitl, Pantlilpía, el atado de los estandartes, el risco de la Malinali, la nube que se extiende, la nube que se presenta, la Isica, el Pía, el atado de agua, de donde está la espina, la navaja de pedernal, la espina de hueso, la navaja de pedernal la fluorescencia. El Chimalpantli, ya más o menos lo vimos, Yolohuitzquiza, Xochitlalnamiqui. Xochitlalnamiqui es reencontrarse con el florecimiento. El Chimal Ixcamitl es una flecha, sí es cierto. Es una flecha con tres flechas y el escudo. Es el estar siempre atento a lo que sucede y actuar constantemente. Y el Nacas Chimalxochitl es el hacer que no quedemos aprisionados en las esquinas de nuestras casas. El Malinatesca, te lo vimos, igual este es el mismo del Códice Borgia. En la tercera serie no encontramos los elementos complementarios que existen en las demás, pero hay algunas variantes significativas en estilo y en contenido. Por ejemplo, en el primer cuadro, Macuilxochitl está supliendo, suple en el Feyerabadi al Xochipilli. Macuilxochitl en el Feyerabadi se suple a Xochipilli. Y aquí todos tienen el cordón umbilical. En el Feyerabadi, dos personajes que son Tonatiuh y Macuilxochitl tienen la navaja de obsidiana con el cordón umbilical. En cambio, en el Tezcatlipoca Izquimili, es muy parecido al del Códice Borgia aquí arriba. El Tezcatlipoca Izquimili y como que va a cortar el cordón umbilical con un hacha. No sé qué mensaje sea, pero es más, quiere decir mucho más benévolo el mensaje de Alborgia, porque está sosteniendo lo que es el poder mental de Tezcatlipoca, está sosteniendo el centro del recién nacido. Sí hay dolor, puesto que hay una estaca en donde están dos corazones atravesados. Y en el último está Tezcatlipoca y en el Borgia está Macuilxochitl, pero en el Feyerabadi se ve un poco más cruel porque aparte de que lo está sosteniendo con un cordón umbilical, lo está sosteniendo por el cuello con una cuerda. No entiendo ese mensaje. Es cuestión de ir revisando quiénes nacen en este. Los mensajes más antiguos son los del Borgia. Por eso no me preocupa mucho. La cuarta y última serie de 5 personajes. En esta serie, los niños son. Ay, me pasé. Sí, ya. La cuarta y última serie de 5 personajes. En esta serie los niños son sustentados por figuras femeninas que los amamantan. En el Códice Borgia, a excepción de Mictecacíhuatl o Mictlancíhuatl, que le está dando un flujo, pues, hay un flujo de vitalidad, de corazón a boca. Vemos aquí el símbolo del corazón. Eh, en este códice, regularmente la sangre significa vitalidad. Entonces, excepción de Mictecacíhuatl que le comparte el agua preciosa y vital. En el Feyerabadi, Tlazolteotl sujeta el cuello a un recién nacido azul, mientras un hacha implica riesgos latentes. Pero por todo lo demás, los mensajes son de constante crecimiento, de constante apertura, porque todo esto tiene que ver con Tezcatlipoca. En todos los días de la vida tenemos que ir aprovechando esos mm,
eh, ay, ¿cómo les digo? Esas chispas de, de despertar, sobre todo en nuestras percepciones. Y en el cuarto, los atributos naturales con Xochiquetzal no hay, con Chalchiutricue, es una piedra preciosa de la cual sale agua. Agua, vaya, no es agua vital como en el caso de la Chalchiutricue del Feyerabadi, en donde hay un corazón, en lugar de escudo es un corazón que está inmerso en un agua que parece corazón, además, parece corazón y tiene el flujo vital. Y con Mictecacíhuatl encontramos el huesito. Este hueso es importantísimo por lo que tiene en el centro. Aquí sí la apertura es mucho más fácil para la persona que tiene a Mictecacíhuatl en ese momento, porque esto tiene que ver con la vida. Es un corazón del cual está fluyendo un líquido amarillo, un líquido que tiene que ver con el vivir constante. En cambio, el Atrasolteotl que está adelantito es una luna en medio de la noche, una luna nueva, en donde se aprovecha para absorber vitalidad de esa fase de la luna. Pero en el caso del centro del huesito, es el mismo dibujo que tiene el espejo de Tezcatlipoca. Entonces es esa apertura. No sé si habrán observado, o, siéntanlo así cuando anden afuera de su casa, que en el momento en que se está ocultando el sol, hay un momento de alrededor de 4 o 5 minutos en que no es ni de noche ni de día. Y entonces nuestra mente se abre para percibir muchas cosas. A muchas personas les da miedo, pero no, son experiencias que hay que vivir, porque siente uno diferente el entorno, siente uno diferente a los seres que hay alrededor y se pasa. Pero tanto en la mañana como en la tarde, cuando no es ni de noche ni de día, dicen que es una rendija una rendija entre los mundos, entre nuestro mundo habitual y nuestro mundo, que les diré, a donde nos asomamos muy poco, pero a veces muchas personas procuran estar dentro de esa percepción. eh, ¿Qué pasó? Cierra tu micrófono, Tequiguá. Y luego en el Feyerabadi no tenemos con Xochiquetzali, con Chalchiche que ya vimos, con Mictecacíhuatl lo vamos a tener de la espina y el corazón, y con los solteos el hacha. Con Mayagüel no tenemos nada. Y esos son atributos que poco a poco en la vida los vamos a ir descubriendo y a veces pues no nos sirven para nada en toda la vida, pero están este tipo de vibraciones, este tipo de frecuencias que si en alguna forma podemos utilizarlas, sería excelente. El Chalchudatzin, el agua hermosa, Chalchu quiere decir hermosura y Shukti quiere decir preciosura. Omixemitl, sí, por el ixemitl del centro del huesito, el Atogyolojtli, el, el corazón fecundo. Atoctli es la tierra fecunda. Yolistli es la vida que nos da la luna, la vitalidad que nos da la luna. Yolotzin, aquí hay vitalidad para el corazón. Yolohuistli, una espina y un corazón. Y Yolotepuzcuahuitl, el H es Tepuzcuahuitl, y nace el corazón, pero además está el ayuno de las fracciones de los grupos de 5. Todo esto se logró hacer en este círculo, en donde están las 20 fracciones de los días, teniendo en cuenta que para los años conejo tenemos que empezar a contar a Centeotl a partir de las 6:43 o 6:45 según el año. Para los años Acat vamos a empezar a contar a Centeotl desde aquí
para los años Tecpac que empiecen al atardecer, Centeos va a girar hasta quedar aquí. Y para los años Cali, que es la medianoche, Centeos va a quedar precisamente aquí donde está Mayagüez, en el fijo que empieza con Centeos. Y así podemos nosotros poder hacer una especie de disco como este. Este disco es una maravilla. Nos lo trazaron todavía en la Dirección de Educación y Tecnología de la UNAM, es una perteneciente al CONACYT. Precisamente fue esta Lupita Ansaldúa y Carlos, no recuerdo su apellido de su pareja. Ella tenía un doctorado en educación y él era diseñador. Entonces, con las computadoras de aquel entonces, estamos hablando de hace 30 años, lograron hacerme esto, poner las fracciones, aquí está Centeo, aquí está Pacteca, etcétera, etcétera, los 20 alrededor del círculo y con sus cuartos de hora. En cada cuarto de hora se comienza otra vez con Zipactli, Olintecpaqui, Xochitl, Zipactli, otra vez hasta Xochitl, Zipactli, otra vez hasta Xochitl, ahí me pasé, hasta Xochitl, y Zipactli, otra vez hasta Xochitl, este es Xochitl. Y luego lo que hicieron fue marcar este punto intermedio. Y a las 6:45 le tocó en el año que lo hicieron ellos, no a las 6:43, y empezar a contar así desde el amanecer. Déjenme salir un poquito de aquí. Y no me salgo. A ver, con esto. No. Algo ahí, no puedo quitarlo. No, no me salgo. A ver. Ujú. Aquí en este. ¿Este de acá? Sí, ahí. ¿Ese quieres que vean? Sí. Ok, espera. ¿Este va? Este. Sí. ¿Lo pongo en grandote o No, así? así. Sí, ok. Porque si no, no lo muevo. Quiero que vean cómo se va. Oye, no. Ah, ya. Cómo se va moviendo alrededor, miren ustedes. La impresión que hicieron fue una fija y este pequeño disco. Aquí está el puntito, ahí empieza precisamente en los años Cali, a la medianoche. Y se gira este hasta encontrar el siguiente puntito al amanecer. Un mecanismo maravilloso que podíamos saber en qué fracción del día estábamos con esos dos disquitos. Y además, fueron ellos los primeros que eligieron un símbolo, lo modificaron, pero este símbolo aparece en el códice borbónico varias veces. Lo modificaron para los rumbos. Bueno, no se puede mover. Bueno, en el Huixtlampa, en el Huixtlampa le pusieron una espina, que es como está en el códice. En el Cihuatlampa, no alcanzo a leer. Bueno, en el Mictlampa le pusieron una flor de cempasúchil. En el Cihuatlampa le pusieron un quexquemitl. Y en el Tlahuiztlampa le pusieron un tecpat simbolizando luz. Vaya, la verdad es que fue un portento esta idea que tuvieron, me gustó mucho y lo utilizamos así varios años hasta que ideamos el de 10 cuadritos en dos círculos, que es como el que acaban de ver. ¿Cómo me regreso, mija? Pero yo quería que vieran este portento de hace un chorro de años, como, y todavía no teníamos permiso de difundirlo, pero ya teníamos cómo poder hacer, que les diré, hacer este tipo de presentaciones. Entonces, aquí no lo puedo mover porque ya está en, Espérame, déjame ver si se... No, ¿no? es que no le puse compartir pantalla, nomás le puse compartir ese en especial. Ahora sí. Ya vi a Anita.
versión así. Sí, ahora sí. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Bueno, para poder tener visualmente constante, que los años conejo comienzan al amanecer, entonces desde ahí empieza nuestra cuenta de las fracciones de los días. Que los años carrizo comienzan al mediodía y desde ahí empieza nuestra cuenta. Que los años de cuchillo de pedernal empiezan al atardecer y de ahí empieza centeo. Y que los años cali empiezan en la medianoche, yo al Nepantla, y que ahí empieza nuestro centeo. Entonces, la primera fracción centeot en los años conejo a la salida del sol. En los años carrizo, centeot empieza al mediodía. Para los años pedernal, centeot comienza a la puesta del sol. Y en los años casa, centeot está iniciando a la medianoche. Las cualidades que pusimos ya en el disquito de colores, las cualidades principales de los personajes al agruparlos son los siguientes: creatividad, actividad y reflexión, aunque reflexión lo pusimos moradito, casi no se ve en la pantalla. Y la reflexión se hace extensiva al descanso, pero también para evaluar todo lo que hicimos en el día o lo que queremos hacer. Tomamos el primer grupo de 5 fracciones del Códice Borgia como ejemplo, y Sinteot es una entidad creativa. Pachtecat es una entidad activa. Mictlantecutli es una entidad reflexiva. Ejecat es una entidad activa. Xochipilli es una entidad creativa. Curiosamente, siempre Mictlantecutli y Mictecaciguatl y Tezcatlipoca están en lo reflexivo. Entonces, este círculo ya está hecho con 2 círculos, por la sencilla razón de que ves, para poner un mecanismo actual. Cualquier mecanismo actual está hecho para 24 horas, para 12 horas, perdón. 12 horas que se repiten de las 12 del día hasta las 12 de la noche y viceversa, pero entonces, no importa que estemos en la mañana o después del mediodía, siempre se utiliza nada más la manecilla del horario, es la que está girando, no se le pone el minutero ni el segundero, no tiene caso. A menos que le pongamos estos números afuera, entonces sí nos da la hora actual. Dentro de este círculo nos da la hora actual, entonces sí debemos poner las 2 manecillas al mecanismo. Con el círculo anterior, elaborado con 20 fracciones, no era posible armar un reloj que respondiera a los mecanismos actuales, que solamente recorren 12 horas en cada vuelta. Tenía que ser un esquema que tuviera 2 círculos, cada uno de 10 divisiones, para poder leer la hora actual con las cualidades solares del tiempo de la Mixteca alta. Quienes eran expertos en el manejo del calendario prehispánico de la región mixteca, lo utilizaban a escondidas de los párrocos y de los religiosos de menor jerarquía, que los perseguían por practicar algo que no comprendían, satanizando lo valioso del saber humano ancestral. Dichos expertos sobrevivieron escudándose en los oficios de hierberos, curahuesos, sobadores, curadores de empacho, curadores de espanto, etcétera, etcétera. Gracias a muchos de ellos nos ha llegado esta información con la cual podemos aprovechar de la mejor manera todo un día completo, haciendo uso de los espacios en donde podamos ser más creativos, poder canalizar mejor nuestros impulsos de actividad y aprender a descansar y evaluar todas nuestras actividades y todos nuestros objetivos, para tener visualmente una respuesta sobre el momento que estamos viviendo y para aprender a aprovechar los tiempos con sus respectivas cualidades. Traemos este círculo dividido con segmentos de colores, con las tonalidades verdes, teniendo a centeo como principio del círculo. Llenamos los espacios dedicados a la creatividad. Con rojos, los momentos aptos para las actividades, y con tonos morados o azules, los lapsos propios para el descanso y la evaluación. Y la sorpresa fue que tenemos más espacios en el día para ser creativos, menos para ser activos y mucho menos para ser reflexivos, pero todo está perfectamente equilibrado, dependiendo también del año en que estemos viviendo.
para que puedan correr a partir del amanecer, del mediodía, del atardecer o de la medianoche, nuestras fracciones de los días que son las que acabamos de ver. Esta es una forma natural de percibir los cambios que se van sucediendo al transcurrir el día. Se comienza tomando en cuenta la división de 20 fracciones desde el eje de la medianoche astronómica, que realmente es a las 12:45, y no con el uso horario que lo marca a las 12 de la noche, a las 12 de la noche. Al sobreponerlo en un reloj actual de 24 horas, el eje se inclina en dirección al movimiento de las manecillas para principiar a contar las 20 fracciones de cada día. Esto ya lo hicimos de una forma muy moderna y mucho más cuando ya nos dieron permiso de difundirlo, porque esto era muy de la gente de conocimiento, y ya que pudimos pues, difundirlo, por eso me extraña que ahora ciertos grupos dicen que, dicen que ellos son los herederos de esto, pero herederos de dónde, no sé, pero bueno, girando y sobreponiendo a un reloj actual, 12:45, este lo ponemos aquí y nos queda el principio de Centeotl en este puntito, y así podemos ver la hora en que estemos viviendo y qué podemos hacer, si creatividad, actividad o reflexión. Creatividad, actividad o reflexión o actividades. Aquí lo tenemos ya armado. Este es el que hemos usado en muchas clases ya desde hace unos 6, 7 años. Al único que le dimos toda esta información completa fue a Masatzin de San José, California, pero por alguna razón preparó incluso todo un texto, nunca lo pudo publicar. Yo creo que esa misma restricción se aplica en otros niveles. Pues no sé cómo, pero nunca lo pudo publicar. Ahora quizá ya lo pueda hacer porque ya tenemos el permiso para que esto se pueda difundir y se puede utilizar. Y ya algunos profesores lo han utilizado en Estados Unidos y en Durango, precisamente. Ya han hecho pruebas, sobre todo en jardines de niños y en actividades de primaria, precisamente. Las fracciones y los cuartos de cada fracción pues, son centeot, Zipac, Hecat, Cali, Cuetzpalin, y son de creatividad. Esto se va sumando. Por ejemplo, tenemos las cualidades de un número y de un día, del señor del día, del señor de la noche, del signo del día, de la trecena, de la veintena y del año, y esto nos lleva a casi a los momentos de nacimiento, hasta donde pudimos ver en el Códice Borgia, en el Verbari y en el Vaticano B, es llegar hasta dividir las 24 horas normales en minutos y esos dividirlos entre 20 fracciones. Y entonces nos queda cada una de estas fracciones, nos queda de 18 minutos en lugar de 20, perdón, nos queda de 18 minutos, nos queda, ya me hice por de 72 minutos cada fracción y de 18 minutos cada uno de estos, de los cuartos. Entonces, Sinteo son 72 minutos y Pactonal son de los relojes actuales, ¿eh? Sí, Pactonal 72 minutos, Mictlantecutli 72 minutos, Ejegat 72 y Xochipilli 72. Y sus cuartos de día van a ser de 18 minutos. Y con esto se llenan las 24 horas actuales a las que estamos acostumbrados. En los años de número 1, Centeot, si nace uno en el cuarto de Zipactli, y tenemos creatividad en todos ellos, pero además una creatividad que tiene que ver con liderazgo, con Ejecal una creatividad que tiene que ver con fluir, Centeo una creatividad que tiene que ver con los protectores que son los Cali, y Centeo la creatividad tiene que ver con la sexualidad sobre todo. Entonces aquí vemos el primer cuarto, la primera fracción que es Centeot, precisamente esto mismo que tenemos aquí está aquí. Es Centeot con Zipactli, Centeot con Ejecal, Centeot con Cali y Centeot con Cuetzpali.
para poder echarlo a andar nosotros, a ver qué pasa. Vaya, esto ya lo hemos echado a andar y nos ha funcionado, pero ahora pues les toca a ustedes como nuevos alumnos tratar de probar para ver en qué nos puede ayudar precisamente en nuestra vida cotidiana. Centeot, actividad, reflexión, actividad, creatividad, y vuelve a entrar en la siguiente. Aquí son 20 cuadritos. Estas ocho. Aquí vuelven a ver otros 20 cuadritos, otros 20 cuadritos y otros 20 o 20 cuartitos. Entonces, en realidad son 80 cuartos. Como anécdota les diré que cuando le tocó analizar el códice Feyerabadi a don Miguel León Portilla y se encuentra con esta serie, dice de plano en su estudio que no le encuentra ni pies ni cabeza, porque todas las deidades que él encuentra ahí tienen tiempos diferentes a todo lo conocido. Lo que nunca sospechó don Miguel es que se refería a fracciones de un día y no a fiestas de deidades. Bueno, se los digo porque precisamente si nos detenemos solamente en pensar en dioses, en deidades, todo eso, nunca vamos a entender a fondo la importancia de esta enseñanza que nos dejaron. Es evidente que, por ejemplo, la lápida de Tlaxiaco, ya vimos que podemos llegar hasta determinado momento en, en un día, pero esta es una lápida que tiene que ver solamente con las, los lapsos que tienen que ver sobre todo con la mujer. El huesito es el vientre de la mujer, aquí hay fecundidad, esta se abre 4 días, este es el multiplicador. Entonces, es evidente que la llamada lápida de Tlaxiaco es un calendario lunar que contiene los ciclos personales de las mujeres, desde que el vientre vasija se abre 4 días en promedio para ser fecundado. Incluso se puede registrar el día y la fracción del día de la fecundación. ¿Por qué? Cada uno de estos espacios, encuentro, estos espacios son, es un día. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días. Y cada día se está dividiendo del amanecer al mediodía, del mediodía al atardecer, del atardecer del día a medianoche. Y esta ollita de la luna, vientre mujer, se abre 4 días para que pueda ser fecundado. Si no es fecundado, se vuelve a cerrar. Pero tiene que ver con la luna, porque este es el multiplicador. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por 4, 28. Y la misma ollita es el día 29 y un pedacito más. Entonces, una muchacha puede llevar su cuenta de reglas, de ovulación, de fecundación, precisamente hasta para saber el instante en que fue fecundado su vientre, y si fue en un amanecer, al mediodía, a la tercera o a la medianoche, y en qué lapso de cada ciclo lunar sucedió. Entonces, está en el museo, está en cantera rosa, tiene relieves, por ejemplo, están más sobresalidos estos dientes y un poco hundidos estos, o al revés, no me acuerdo ahorita, pero sí son fracciones de 4 en cada uno de los espacios que son los días. Entonces hay una fuerza lunar porque precisamente la luz del sol, la que está reflejando la luna, y la vemos llena cuando está opuesta completamente al sol, y entonces nos refleja toda esa fuerza solar. Y conforme va dando vuelta alrededor de la Tierra, se va minorando hasta que está del mismo lado del Sol y no la vemos. Para que la veamos llena, tiene que estar del otro lado del Sol, para que refleje como un espejo toda la luz del Sol.
Luego, el tonal Powali, las personalidades y los cuatro rumbos. Ya estamos completando la información, todo lo que nos queda van a ser ya algunos de los ejemplos de práctica, pero todavía nos queda información y muy valiosa. El tonal Powali, las personalidades y los cuatro rumbos. Bueno, esta es la famosa lámina del Códice Feyerabadi, en donde vemos que esto está descendiendo de arriba hacia la Tierra. Este es el punto de la luz, el que tiene que ver con este solecito, y este que tiene que ver con la esencia femenina, porque vemos a Tlazolteotl y a Chalchutlico ahí. Este que tiene que ver con la sabiduría y las espinas. Tenemos una ceiba llena de espinas, es el Huitz, de espina, el lugar de las espinas, Huitzlampa. Y este que tiene que ver con Mictlantecutli es el Mictlampa. No se asusten si en las publicaciones normales, oficiales, académicas, estén al revés el Mictlampa y el Huitzlampa. No sé por qué, si los dibujos son muy explícitos. Este es el árbol de las espinas y aquí está Mictlantecutli con este árbol de cacao junto con Centeotl. Aquí está el Mictlampa y el Huitzlampa. No hay problema con el lugar de la luz porque aquí está un solecito, ni con el lugar de la esencia femenina, las mujeres, porque son dos mujeres las que están aquí, el Cihuatlampa. Y estos son los dibujitos que le pusieron Lupita Anzaldúa y Carlos Uribe. Un saludo si todavía viven. Eh, Eran mayores que yo. El cuchillo de pedernal como luz para el lugar de la luz. Las espinitas del códice borbónico en el Huistlampa. Le pusieron una flor de cempasúchil al Mictlampa y un Quexquemit para el Cihuatlampa, para poder distinguirlos nosotros. El único que encontramos en los códices así es el Huistlampa con sus espinas. Luego, las fracciones de los días. Este es el amanecer. El giro es así hacia donde va la flechita. Este es el amanecer. Al mediodía siempre está aquí, en esta latitud, siempre está en el lado sur, no en la mitad del cielo, en el lado sur. Y luego al atardecer está en el lado contrario de la salida del sol. Y a la medianoche está justamente tendido hacia su derecha. Estas son las cuatro fracciones de los días y tal como aparecen en el Códice Borgia y cómo sucede en la vida real. Luego, lo que nos avisa que la lámina está al revés son que el Mictlampa está del lado del sur y el Huistlampa está del lado del norte. Entonces lo que hay que girarlo sobre el eje oriente-poniente, hay que darle vuelta a la hoja y entonces vemos que ya todo nos va a llegar a la Tierra en forma normal. Luego, también lo que nos está diciendo el del giro es que están desfasadas del lugar, tanto Tlazolteo, tiene huesitos aquí en la falda, como Chalchutlicue, porque en la lista están 1, Istli, 2, Pilsintecuhtli, 3, Sinteotl, 4, Mictlantecutli, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5 en Mictlantecutli, 6 es Chalchutlico y aquí está Tlazolteotl. 6 es Chalchutlico, 7 es Tlazolteotl y aquí está Chalchutlico. 8 es Tepeyoloctli y el noveno es Tlaloc, que es el noveno señor de la noche. Entonces, al estar estas dos volteadas, quiere decir que tenemos que darle vuelta a la hoja para que funcione sobre la Tierra y no bajando las fuerzas de la jícara celeste. Son especies de instrucciones que nos dan, pero que se les pasan a los más expertos. Este es el eje para poder leerla normalmente. Y aquí ya la tenemos como debemos leer. Si nos ponemos aquí en el oriente viendo hacia el poniente, el sur nos queda precisamente del lado izquierdo y el norte del lado derecho. Este es
el esquema de un tonal Powali. ¿Por qué? Porque aquí están las tres escenas. Esta es la trecena 1 Zipactli, el siguiente uno es 1 Ocelot, el siguiente uno es 1 Mazatl, el siguiente es 1 Xochitl, y así sucesivamente. Este es el esquema de un año 1, de numeral 1. Entonces empieza en 1 Zipactli y termina el tonal Powali en 13 flor, empieza el 1 Zipactli y llega a 9 flor, sin contar los Nemontemi, quiere decir que el siguiente año, el número 2, va a empezar en 10 Zipactli. Ahorita lo vamos a ver en los tipos de tablas. Este ya lo hemos visto varias veces. Este es el primer tonal Powali que se escribió en la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Es el del Códice Florentino. Son 13 columnas de 20 signos cada una y empieza en 1 Zipactli y termina en 13 flor. C Zipactli y Matlactli, Guanjay y Xochitl. Este es el primer tonal Powali conocido. Aquí están los signos de los días. Muy mal acomodados porque este debería estar hasta aquí abajo y este debería estar más arriba para que coincidiera cada uno de ellos como se debe ser. Este es otro, mucho más antiguo. Este es del Códice Borgia, este es prehispánico, en donde están las tres escenas acomodando precisamente la posición de 1 Zipactli, las siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Acatl. Y sigue 1 Ocelote, y luego 13 días después sigue 1 Mazatl, y luego 1 Xochitl, y se va haciendo una espiral como resorte para toda la eternidad. Esta la vemos después con calma. Luego, el movimiento del tiempo, que está girando siempre en dos sentidos, siempre está equilibrándose en dos sentidos. No es un giro constante hacia un solo lado. En cambio, la energía sobre la Tierra, ocasionada precisamente por los polos magnéticos, sí es diferente a la que gira alrededor del ecuador hacia arriba, diferente a la que gira del ecuador hacia abajo. Y este es el primer tonal Powali completo que conocemos del Códice Borgia, en donde precisamente hay lo que vamos a ver ahorita, las instrucciones que nos dan estos cuadritos, tanto los de arriba como los de abajo, precisamente con las fechas que vamos a tener aquí. Esta es la lámina 1 y la 2. Y como entre las dos nos da 13 columnas. Esta es la primera trecena. La trecena 1 Zipactli, C Zipactli. Y luego esta es la segunda trecena, C Ocelot. Y luego esta es la tercera trecena, C Mazatl. La cuarta trecena, C Xochitl. La quinta trecena, C Acatl, y así sucesivamente. Y esta división que les pusimos aquí es la del Tlahuistlampa. La del Huistlampa también está en dos láminas del códice, el Ciguatlampa también está en dos láminas del códice, y el Mictlampa también está en dos láminas del códice. Y son 52 columnas de 5 días, nos da 260 días en estos 5 renglones. Y empiezan en 1 Zipactli y terminan en 13 flor. Para entender esto, lo que hicimos fue ir acomodando estas tres escenas, pero en un círculo, porque el tiempo tiene que empezar a circular y luego hacerse como una enorme espiral, y sucede esto. Entonces, cada uno de estos cuartos tiene que ver con uno de los rumbos. Es como si cerráramos el círculo y luego lo estiráramos, lo abriéramos y lo hiciéramos rectangular de esta manera. Entonces, lo primero que encontramos es precisamente que el lugar de la luz, el Tlahuistlampa, está compuesto de dos láminas, de la columna 1 a la 6 y de la 7 a la 13. Lo mismo sucede con las otras reparticiones. El Huistlampa, en lugar de las espinas también, es de la columna 1 a la 6, la lámina 3,
y la lámina 4 es de la 7 a la 13. El Ciguatlampa es de la columna 1 a la 13 y son las láminas 4 y 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el Limitlampa son las 7 y la 8. Creo que por ahí las tengo mejor definidas. Y este es agrandando. Este esquema es de una greca que hemos visto en Cholula y que hemos visto sobre todo en los muros de Mitla. Aparece también en algunas de los frisos mayas, pero como tiene 5 escalones, es la que nos responde precisamente a este esquema de esta parte del Códice Borgia. Encontramos estas grecas que le llaman Xicalcoliuhqui, desde con un escalón nada más, de 2 escalones, de 3, de 4, de 5, que es esta, de 6, de 7, hasta de 13 escalones. Pero la que nos compete para poder utilizar en el Tonalpohualli del Códice Borgia es esta que tiene 5 escalones, porque hay respuestas. Miren, por ejemplo, sabemos que el complemento del signo Zipactli en la piedra del sol, si trazamos una línea de Zipactli pasando por el centro, nos queda con el signo Somactli. Aquí está Zipactli y aquí está el signo Somactli. O sea, es su contraparte. Y así para todos. Por ejemplo, yo nací en un Zipactli, entonces mi respuesta va a ser con Coat, precisamente. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Con Quetzalcoatl, no Coat, es Quetzalcoatl. Mi respuesta va a ser con Quetzalcoatl, o sea, mi contraparte va a ser Quetzalcoatl. Entonces, así es como vamos a empezar a ver me enseñanzas, hay claves que tiene el mismo códice y visibles cuando se maneja un poco la matemática, sobre todo la matemática y la geometría de este tipo. Los nombres de los 4 rumbos ya los conocemos. Tlahuis es la luz, Tlampa, el Pa, que es decir dirección. El Tlahuistlan es la dirección al Tlahuistlan, al lugar de la luz. Es la dirección hacia el lugar de las espinas. La dirección hacia el lugar de la esencia femenina, al Cihuatl, y la dirección hasta el lugar de la transformación constante, luego el lugar en donde recordamos a los ancestros que ya murieron. El lugar de la luz. Aquí en el altiplano central utilizamos estos colores. Vimos con gusto que en la ceremonia que fuimos de los hermanos Wixárika, quienes empezaron a hacer la ofrenda junto a un árbol, pusieron efectivamente el oriente amarillo, el sur azul, el poniente rojo y el norte blanco. Y pues nos dio gusto porque es lo que más usamos nosotros aquí. Entonces, el lugar de la luz lo utilizamos como amarillo. El lugar de las espinas lo utilizamos como azul. El lugar de la esencia femenina como Ciguatlampa. Y el lugar de los ancestros, el norte, como Mixlampa blanco. Aclaraciones pertinentes. Este es uno de los atados que se encontraron atrás de la catedral de allá por 1930 y tantos. Es un atado de carrizos, es una escultura de un atado de 52 carrizos en los cuales se estaba encendiendo el fuego nuevo. El fuego nuevo en un año Ome Acatl, en la veintena de Panquetzalistli, en donde estuvo la palabra precisamente del nacimiento de Huitzilopochtli. De eso pues, no lo podemos modificar, aunque en la obra de Fray Diego Durán dice que el fuego no se prendía en el solsticio de invierno, sino cuando las Pléyades estaban en el cenit, que es el 18-19 de noviembre. Pero sucede que las Pléyades no tenían tanto significado como los palitos de sacar la lumbre, que es un dibujo vertical
una horizontal con agujeritos en donde se gira el palo duro, macizo, sobre un palito blando con agujeritos y se produce la chispa para encender el fuego. Y eso es lo mismo que vieron esos ancestros en lo que conocemos como cinturón de Orión. No tenemos nada que ver con Orión ni con lo griego, pero ellos vieron el palito de sacar la lumbre para el encendido de Panquetzalistli en el solsticio de invierno, que es cuando el cinturón de Orión está más cerca del eje del cenital de la Tierra a medianoche. Entonces, digo, ahora pueden prenderlo cuando se les pega la gana, pero astronómicamente es el 21 de diciembre cuando cada 52 años el eje del Mamalhuastli está más cerca del cenit. Jacinto de la Serna, en el Tratado de las Supersticiones e Idolatrías, habla acerca del bisiesto en el calendario en estos términos y dice: el año de estos naturales tenía 360 días no más, porque tenía 18 meses y cada mes tenía 20 días cabales, que hacen los 360 días, y cada año tenía su particular nombre, y cada mes y cada día. No tenían año bisiesto, por cuya causa discordaron muchos de los autores que trataron de este calendario en su principio de año, porque unos los pusieron en el mes de enero, otros en el mes de febrero y otros por el mes de marzo. Lo importante de esto es que asegura don Jacinto de la Serna, el padre Jacinto de la Serna, que no tenían año bisiesto, aunque muchos autores aseguran que sí. Él dice que no. Antonio León y Gama refiere lo siguiente aclarando el inicio del ciclo mexica. Dice: se viene en conocimiento de la causa que tuvieron para variar el orden de la cuenta que aprendieron de sus mayores, los toltecas, de haber transferido el atado a la celebración de la fiesta secular del año Omeácatl. La época de los mexicanos fue su salida de hasta en su patria para venir a poblar estas tierras de la náhuatl, y esta fue en el año 1 pedernal Setecpal, correspondiente al 1064. Gastaron su peregrinación sin hacer asiento hasta el año 11 Acar, 1087, en que llegaron a Tlalisco, donde estuvieron 9 años. En ellos fue el Setochtli, principio de su ciclo, corrigiendo el tiempo por orden de Chalchutlactónac, que era entonces su conductor. Aquí nos da el primer dato, que el que los traía no era el dios Huitzilopochtli, sino eran personas de carne y hueso sus días, quizá con el grado de Huitzilopochtli. Entonces, el que era su conductor en este momento, cuando cambian ellos, incluso es en este lugar en donde hacen una ceremonia en el año 1090, en donde llegaron en el 1087. En el año 1090 hacen una ceremonia en donde deciden no tener nada que ver con Aztlán, sino con sus guías que eran Meshi y Tenoch, y entonces quizá Messi y Tenoch eran cargos y el grado era Huitzilopochtli. Entonces, se deciden llamarse la gente de Meshi y la gente de Tenoch desde el año 1090 en el Setochtli. Sagún intuyó la mecánica tan importante al recibir de sus informantes los datos precisos, pero sin que estos fueran comprensibles para su forma de pensar. O sea, recibió los datos, pero nunca los entendió. Los datos se refieren a que los mexicas celebraban sus fiestas y ceremonias de Año Nuevo, unas al mediodía y otras a la medianoche. Siglos después, Antonio León y Gama intuye la misma mecánica temporal, aun cuando el planteamiento quedó incomprensible al no definir a qué ciclo se refiere cuando anota en su libro El estudio de las dos piedras lo siguiente: el primer ciclo deberá contarse a la medianoche y el segundo ciclo deberá contarse desde un mediodía. Entonces ya tenían idea, pero la misma mentalidad imperante les impedía entenderlo. Antonio León y Gama afirmó que todos los años comienzan con Zipactli, aunque su planteamiento sea un poco confuso, porque dice:
pero ahora añadiremos las autoridades de los mismos indios que no dejan duda en que todos los años indistintamente se empezaban a contar por Zipacli. Cristóbal del Castillo, después de haber asentado las 23 cenas que llama semanas, dice que acababa de contar estas que componen solamente 260 días. Para completar el año de 365 se añaden los otros 105, comenzando otra vez a contar por Zipacli. Oxepa y Texpegua y Zipacli, de que se deduce que este era siempre el primer día de cada año. O sea, hay tantas informaciones que hablan de que se empezaba por el día Zipacli todos los años y todas las veintenas. Si atendemos a las citas que refieren en sus historias Hernando de Alvarado de Somo y Domingo Chimalpán Coutleuanissen, manifiestan claramente que no podía ser otro el día en que se comenzaba el año, pues las que expresan en que fueron exaltados al trono los reyes mexicanos convenían puntualmente en algunos de los pertenecientes sistemas de Gemelli, Boturini, Beite y Clavijero, lo que no es así. Empezaron a decir que los años deberían empezar a contarse por el signo del año. Entonces el primer día de un año Cali debería ser Cali, pero ya vimos que siempre era Zipacli. El primer año de un año Acat debería ser Acat, pero ya vimos que siempre es Zipacli. Sahagún y Durán fueron los primeros recopiladores con una intención muy definida de conocer más a fondo las costumbres, y ambos comienzan los años por Atlacahualo y todas las veintenas por Zipacli. Freddy Durán dice respecto al primero y al último signo de cada mes lo siguiente. Primeramente, el primer signo, Cecipacli, que como ya hemos declarado quiere decir cabeza de serpiente, sierpe, pues la pintan así, en realidad es un lagarto. Y la etimología del vocablo lo declara: al que nacía en este signo primero decían que había de ser hombre, para mucho, de mucho ánimo y fuerzas, gran trabajador, gran cultivador de tierras, gran guerrero, mercader, guardador de su hacienda, amigo de multiplicaya, enemigo de la sociedad, amigo de estar siempre ocupado, no eran desperdiciadores ni pródigos, trafagadores, negociantes. El primer signo es Cecipacli. El último y veinteno signo, que era Xochitl, todavía continúa Durán, que quiere decir rosa, que era el último del mes, era signo que se aplicaba a los oficiales mecánicos, y así a los que en él nacían inclinaban a pintores, plateros, tejedores, escultores, entalladores, en fin, a todo oficio que omita la naturaleza. En las mujeres, a lavanderas, a tejer labores, a hacer pan pintado, inclinaba a pulirse y a aderezarse, camisas labradas de mantas labradas, limpios, curiosos trabajadores, para tener lo necesario ganándolo por sus manos en sus oficios, etc. O sea, el primero era Zipacli y el último signo de cada veintena era Xochitl. De eso no hay duda. Como ejemplo pusimos una tabla de número 1. Empieza en 1 Zipacli. En el día 13 Xochitl se acaba el Tonalpohualli y empieza otra vez 1 Zipacli. Pero entonces, al terminar el último día de Izcalli, que es flor, termina en un día 9 flor. Los Nemontemi llevan su propia cuenta. Entonces, después del 9, en el año número 2, no importa el signo, en el año número 2 empezaba en 10 Zipacli. Y así se seguía hasta el 13 Xochitl, donde terminaba el segundo Tonalpohualli, que quedó inconcluso con 105 días, y luego empezaba otro Tonalpohualli que va a terminar hasta el año 3, de numeral 3. Y esa es la mecánica que se sigue. Y los Nemontemi tienen su propia regularidad y su propia fuerza, porque es cuando la Tierra, los acabamos de vivir, hace poco, la tierra tiene toda esa fuerza para poder renacer y ser fecundada. Entonces, por eso son tan especiales. No importa qué signo tengan, son especiales esos cinco signos y un cuarto. En el Chilambalam de Chumayel encontramos una referencia un tanto imprecisa sobre los equinoccios y los solsticios en el calendario juliano. Cuando va a llegar el 11 de junio, estamos hablando del calendario juliano, se alargan los días. Cuando va a llegar el 13 de septiembre, son muy iguales el día y la noche.
Cuando va a llegar el 12 de diciembre se acorta el día y se ancha la noche. Cuando va a llegar el día 11 de marzo son iguales el día y la noche. Esto es muy curioso porque no es cierto, pero vamos a ver. Actualmente en promedios gregorianos aumentando los días de ajuste son el 21 de junio, solsticio de verano, es el día más largo del año y cae siempre entre los días Zipacti y Xochitl. No importa en cuál porque se está moviendo el calendario europeo, no el nuestro. El europeo está brincando cada 4 años. El 21 de septiembre es la mitad entre los solsticios. Le llaman equinoccio, vean ustedes, equinoccios. Pero en realidad, ahorita vamos a ver por qué no. El 21 de septiembre es la mitad entre solsticio y solsticio. Y vamos a encontrar muchísimos marcadores en los cerros que marcan el punto entre solsticio y solsticio. Y siempre cae entre los días Iscuintli y Ozomatli. El 21 de diciembre, solsticio de invierno, es el día más corto del año y siempre cae entre los días Coatl y Miquistli. El 21 de marzo es la mitad entre los dos solsticios y cae entre los días Cuautli y Coscacuautli. ¿Por qué no es, no le podemos llamar solsticio como le llama todo mundo y en todo el mundo? Porque solamente en el Ecuador se da el fenómeno de que los solsticios es el sol estático, se tiene 4 días y 4 días en verano y 4 días en invierno. Pero la mitad de su recorrido le llaman equinoccio, pero equinoccio quiere decir días y noches iguales, pero nosotros vivimos muy arriba del Ecuador. Entonces, el día en esta latitud en que estamos viviendo aquí, el día en que son iguales la noche y el día es el 12 de marzo. Eso lo pueden ver ustedes en cualquier calendario astronómico. Es el 12 de marzo. Algo me está avisando Quetzali. Maye, Maye. No, papi, es que perdí la imagen y no le sé qué apretar para recuperarla. Bueno. No le hagas caso. ¿Sí? Ya vino mi ayudante rápidamente. Sí, Gracias. gracias. Pero es que se me fue la señal y te Sí. escucho hablar, pero no veo la Sí. presentación, entonces no sé qué apachurrarle. Bueno. Entonces, curiosamente, es el día 12 de marzo. Vaya, no sé si aquí en estos puntos ya lo había notado y por eso es que empieza el calendario ese día, no lo sé, no hay datos, pero sí es cierto que el día, bueno, el momento en que el día y la noche son de igualitos, no es el 21, sino el 12, y celebramos el 21 no por ser el equinoccio, sino porque nació don Benito Juárez. Por eso es que hubo puente largo. Los mensajes en el Tonalpohualli del Códice Borgia se ubican en la primera parte del libro de Tezcatlipoca que trata de los riesgos y beneficios de la vida y del destino. Y encontramos, aquí sí está ya desglosado las láminas en las cuales está el primer Tonalpohualli del Códice Borgia, que son la 1 y la 2 para el Tlahuistlampa, el lugar de la luz. Todas las fechas que están en este cuadrito pertenecen al lugar de la luz. Todas las fechas que están en este cuadrito pertenecen al lugar de las espinas o de la sabiduría, también le dicen así. Y todas las fechas que están en este rectángulo, más que cuadrito, son del Ciguatlampa. Tienen las cualidades del Ciguatlampa, de la sabiduría, personas luminosas y personas muy reflexivas, las que nacen precisamente en estas 5 trecenas que están en el Mictlampa. Y son las primeras 8 láminas del Códice Borgia. Con ellas empieza este documento. Es más, ven ustedes este pedacito que le falta aquí, pues es que lo quemaron unos niños cuando lo encontraron en la biblioteca del Vaticano, lo pidieron, se los prestaron y de que le prenden fuego. Niños italianos, me imagino, o españoles, porque el Papa Borgia, Alejandro Borgia, y la familia que tenía el códice eran españoles. Es más, eran Borja, pero se pusieron Borgia,
para parecer italianos, pero bueno. Pero en otros códices vamos a ver que sí podemos rehacer estas dos figuras que son de la primera lámina. Volvemos a encontrar el primer tonal Powali. Esto mismo que está en estos 5 renglones, con 52 columnas, es esto mismo que está en esta hoja del famoso Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Son 20 por 13, son 260 casillas, del 1 Cipacli al 13 Flor. Y este es el tonal Powali, es eso mismo, pero ya en una hoja moderna para nuestro uso. Y todavía más, señalamos las trecenas para que tengamos nosotros visualmente sobre qué fecha estamos trabajando y cuál es el rumbo al que pertenece. Al que pertenece, este es el rumbo de la luz, este es el rumbo de las espinas, este es el rumbo de las mujeres y este es el rumbo de la reflexión. Y así nos vamos desde el 1 Cipacli hasta la última, que es 1 Tochtli. 1 Tochtli, y ya la siguiente vuelve a ser 1 Cipacli. Y es lo mismo que veíamos hace rato. La primera es 1 Cipacli, la segunda es 1 Ocelote, 1 Venado, 1 Flor, y así sucesivamente. Les prometí que íbamos a ver de qué se trataba esta lámina. Es muy fácil. Recordando algo que ya vimos, que es precisamente la referencia que hacen dos personajes. Uno es Jacinto de la Serna, el que hizo su tratado sobre hechicerías y supersticiones y no sé cuántas cosas, un valiosísimo libro, y ya de la época colonial, en donde él como sacerdote de Jalatlaco y carteándose con el sacerdote de Tasco, que era ahí se me resulta su nombre, no me acuerdo, carteándose con ellos, Ruiz Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz era el literato, Hernando Ruiz de Alarcón era su hermano, era el padre. Hernando Ruiz de Alarcón, se carteaban y hay una serie de datos de toda esta región, desde Jalatlaco hasta Zumpahuacán, en donde aparecen personajes y lugares para nosotros muy conocidos porque vivimos en esa región. Aquí Malinalco, el Texcaltepetl de Malinalco está dentro de esa área, y entonces como incluso hacían que otomís, matlatzincas ya conversos, denunciaran a los que no querían haberse convertido a la religión católica. Es muy rica, y además lo que no entendían para ellos son supersticiones, brujerías y supercherías. Pero entre los datos dice que entre las supercherías de los indios, decían que si alguien nacía, no, de Juan de Alarcón dice que para que un niño nazca después de ser concebido, tiene que pasar 13 veces 20 y una vez 13 días, pero lo dice como superstición. 13 veces 20 y una vez 13 días. El padre Fray Diego Durán dice que para que nazca un niño en Ocelot, es un signo de principales, tiene que haberse concebido en Cipacli. Y esta lámina, vaya, le da la razón a esos datos de otra manera muy sencilla, porque aquí hay de Cipacli a Xochitl hay 260 días. El siguiente día vuelve a ser un Cipacli. Entonces aquí hay, de aquí a un día atrás de este son 260 días. O sea, 13 veces 20 más 13, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. El niño nace aquí. O sea, porque recordemos que un año no es cerrado el tiempo. 365 días y un cuarto. La mitad del año es 182 y una fracción así. Siempre queda un pedacito, o sea, completando la cifra, siempre cae el resultado en el siguiente. Y de alguien que es concebido en Ocelos,
nace en Venado. Alguien que es concebido en Venado nace en Xochitl. Y por eso es tan importante esta lámina. Porque aquí está el aliento de la vida con Ejecatl, Ejecatl Quetzalcóatl. Pero el que da el poder de la regeneración constante, de la transformación constante, es Mictlantecutli. Y quizá no nos habíamos dado cuenta, pero cuando teníamos el despacho ahí frente al Templo Mayor, en Argentina 8, les preguntábamos, y teníamos este mural en la pared. Unos muchachos dijeron que, si que ellos no lo pintaban, lo pintaron, y era una prueba porque estaba un sofá enfrente. Cuando alguien iba a inscribirse al grupo, le decíamos que nos dijeran qué cosa era esto que estaba aquí. Y pues todo eso era una mesa, era un altar, era una mesa, pero ¿qué era esto? Y ninguno se daba cuenta que es la cabeza de Mictlantecutli, pero transformada en una forma cuadrangular. Esta cabecita, aquí están sus ojos, sus dientes, sus estrellas del pelo, aquí están sus ojos, pero está mirando para arriba, está mirando hacia arriba, aquí están sus dientes. Aquí están sus estrellas en el pelo y tiene que ver con la transformación tanto de la vida en el agua como en la vida vegetal y la vida animal también. La vida animal, la vida vegetal y la vida acuática. Y aquí hay un punto muy importante en donde un canuto de jade está entrando en una joya de color rojo. Y hasta después, ya pues, después de indagar tanto, ya nos sacaron de dudas que precisamente la glándula que regula la sexualidad está en medio de los dos hemisferios cerebrales, justamente en la parte en donde tendemos hendida la frente hacia adentro, está esa glándula en donde está marcado el acto sexual. Es un canuto de jade que se inserta en una joya de color rojo. Entonces ya nos dimos cuenta que es precisamente aquí la instrucción para poder saber si tiene uno todo el manejo del Tonalpohualli, puede uno saber el resultado de algo. O si queremos tener el resultado primero, es calcular el momento de la unión hacia atrás. Y bueno, esta lámina es un tesoro cuando sabemos leer lo básico. Ya podemos después entrar una cosas un poco más complicadas en el ámbito de Tezcatlipoca, porque es un Quetzalcóatl, Ejecatl, pero vestido de negro. Y Mictlantecutli, con todo su poder de transformación, con estos huequitos que vemos aquí, eso es lo mismo que tiene el espejo de Tezcatlipoca. Y estas manchitas amarillas con puntos rojos son flores de cempasúchil, flores en donde está concentrado todo el tona del sol, los huesos de la columna vertebral también. Ahí se concentra toda nuestra fuerza del tona del sol. Entonces tiene mucho de lectura, pero principalmente es que son 260 más 13 días para que nazca un niño. Entonces, antes de meternos con nuestra greca de Mitla, siempre lo que pongo yo es mi fecha de nacimiento, que es el día 10 Ocelot. Entonces, esta es la columna de los 1, 2, 3, 4, hasta la columna 10. El Ocelot está aquí en el centro. Entonces, me tomo de conejillo de Indias para ver qué es lo que hay en esta fecha, ya en los ejercicios. Pero por lo pronto, empezamos precisamente con las trecenas del Tlahuistlampa, recordando que el Tlahuistlampa es el lugar de la luz, el Huistlampa el lugar de las espinas, el Cihuatlampa el lugar de la esencia femenina, y el Mictlantecutli el lugar de los ancestros, con sus colores Costic, Tezuki, Chichiltic e Iztac. Para trabajar estas láminas, lo que hicimos fue ya en una cartulina de imprimirlas o pegarlas y luego hacer esta especie de cursor muy a la manera de los calendarios que se hicieron en Chicago, de 365 días, 182 en una tira por un lado y 182 por el otro, de la cual la autora es Vianney.
Vianey Valdés, que ahora vive en Hermosillo, y que regularmente la veo en las clases, pero bueno, ahora no la he visto. Ella es la autora de esa idea, y ese cursor lo adoptamos para irlo poniendo en cada una de las columnas, y luego después utilizamos la greca también para dar otras respuestas. Entonces, este es el cursor y la greca como elementos de lectura precisa de las 8 primeras láminas del Códice Borgia. Entonces, haciendo caso omiso ahorita del cursor y de las trecenas, porque es que no las puedo mover ya en la presentación, las puedo mover, pero en la pantalla normal. Pero sí podemos ir viendo cada una de las columnas. Empezamos con la columna número 1, en donde están Zipactli, Acat, Coat, Olin y Atl. Y nos dice que estas son las columnas del oriente. ¿Por qué sabemos que son las columnas del oriente? Además, la otra particularidad que ya vimos es de que estos mismos signos se repiten en la columna número 5 con otra disposición diferente. Aquí empiezan en Coat, Olinat y luego Zipactli y Acat. Y se repiten en la columna número 9, en donde empiezan en Atl, Zipactli, Acat, Coat y Oli. Y se repiten en la columna número 13, que cuando vimos los números, vimos que son los números de la centralidad, los números centradores, porque en esta disposición siempre quedan en el centro. Y aquí empiezan en Acat, Coat, Olin, At y luego Zipactli. Empiezan en Zipactli y terminan en Zipactli. Las trecenas del lugar de la luz. Y este es la lámina 1 del Códice Feyerabadi, que nos sirvió para comprobar por qué los rumbos. Vean ustedes, aquí está el oriente, por donde vemos desde esta fachadita que realmente está aquí en el poniente, vemos hacia atrás cómo está naciendo el sol en el horizonte del árbol florido. Y lo que queda atrás de nosotros es el Ciguatlampa. Y lo que queda, en este caso no está volteada la lámina, este queda a nuestra izquierda y este queda a nuestra derecha. Pero entonces nos está diciendo que las trecenas del lugar de la luz son Zipactli, Acatl, Coatl, Olin y Atl. Vean ustedes que el Coatl aquí está solamente la pura cabecita, es una abreviatura del jeroglífico Coatl solamente con la cabecita. Y vamos a encontrar otras abreviaturas, por ejemplo, esta oreja de jaguar es Ocelot, esta patita de venado es Mazatl, de una manera muy ahorradora de espacio sobre todo. Y es como si la tira la hiciéramos circular, la hiciéramos así, para que empezáramos precisamente con Zipactli, Acatl, Coatl, Oliniatl, Zipactli, Acatl, Coatl, Oliniatl, y así este círculo lo hiciéramos rectangular para poder trabajar en él. Y aquí está ya. El cielo, la franja celeste está en la parte superior. Y así es como lo vamos a trabajar. Las trecenas las trecenas del Tlahuistlampa, Huistlampa, Cihuatlampa y Mictlampa, como si lo hubiéramos hecho en un círculo. Pero empezamos con las trecenas del lugar de la luz. Bueno, se van a repetir varios esquemas, por ejemplo, este esquema es un recipiente con un líquido fermentado de color blanco que sirve para despertar sensores con una pequeña dosis de algún licor hecho con frutos fermentados o jugo de maguey. Luego tenemos este otro, es un recipiente con alimentos. Aquí hay una especie de tamalitos o tortillas florecientes. Cuando el alimento es floreciente no es físico, sino es más para el intelecto, porque además, y para el espíritu, porque aquí vemos a un quetzal descendiendo hacia el recipiente. Aquí lo vemos también
ese mismo recipiente, pero sin la flor. En cambio, vemos este otro, que es una base en la cual se muele algo con una mano encima. Vean ustedes qué manera tan poética de dibujar un metate y el metlapili o mano del metate. Lo que simboliza el conjunto es la calidad humana de poder ayudar a los demás, de poder ser servicial. Aquí tenemos otra vez el recipiente con el sustento. Vemos aquí otra vez, aquí el recipiente del sustento floreciente y la capacidad de apoyo, pero aquí no es tan físico humano, sí es un apoyo, sino que es un apoyo más para levantarnos espiritualmente. Y vemos aquí un recipiente como el que vimos aquí primero de espuma blanca. Aquí lo vemos en una olla de barro que tiene un líquido cafecito espumoso y floreciente. Esto es la bebida del cacao, el chocolate que da mucho placer y nos hace realmente florecer de gusto, pero lo que nos está diciendo es que hay perdón, que hay un gusto excesivo, esto es el símbolo de la sexualidad, que hay un gusto excesivo por el placer sexual. En cambio, este otro recipiente en donde está ardiendo una bola de copal, el recipiente tiene el líquido blanco y que también hay determinadas formas para poder trascender por medio de el licor. Y también cuando la sexualidad la hacemos, no solamente como placer, sino para activar determinadas neuronas especiales. Y luego tenemos este otro que es fatal. La cuerda en círculo, a veces anudada, como en este caso con unos listones de amate eh, tensado, es por medio del ayuno, por medio del ayuno, trascender hacia un alimento más de trascendencia y trascender por medio del ayuno también en, en, en poca relación sexual cuando se es excesiva y placentera. Y este otro es un recipiente de agua en donde podemos nosotros vislumbrar sucesos. Cuando la mente está muy despierta, podemos vislumbrar sucesos en el espejo de agua que ya pasaron o que pueden suceder. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a encontrar casi en toda la tira, pero vamos a ir parte por parte en las trecenas del Tlahuistlampa. Y con lo primero que nos encontramos es que en la columna número 4 le falta un pedazo. Esta es la columna número 1, la columna número 2, la 3 y en la 4 le falta un pedazo quemado. Ahorita vamos a regresar a estos. Bueno, pero en el códice Cospi, en donde está otra vez esta tira, esta es la columna número 4. Este es una mujer con una especie de sonaja en aro, llevando un ritmo, que sería esta, que falta aquí. O sea, es esencia femenina de mucha fuerza y dirigiendo. Luego nos falta también algo en la columna número 5, esta es la número 4. Cuetzpalin, Cali, Ejecatl, Zipacli son los de la primera trecena. Bueno, vamos a empezar con la primera trecena, que es esta. Aquí está, de un códice poshispánico y de un códice prehispánico. Hay una enorme cantidad de diferencia en los dibujos, pero lo que sucede también es que vemos este dibujo de la columna número 4 y aquí vemos a un Tezcatlipoca con una antorcha en la mano. En cambio, ella es una mujer muy femenina y además el estilo, vean ustedes que es de otro dibujante. Hay 3 dibujantes en esta tira.
diferentes y se notan los estilos. Todos acompañados siempre por uno o dos o tres sabios para que fueran poniendo lo que ellos necesitaban, que se preservara la información. Entonces, esta es el complemento de esta, y esta es nuestra primera, en la columna número 4, perdón, es el que nos falta arriba, volteado, y el que, bueno, aquí está ella, y aquí la pusimos volteada porque la dirección de lectura va para allá. Entonces empezamos precisamente. Esta es la columna número 5, también nos falta la número 5, porque está también, alcanzó a quemarse. Entonces, encontramos, es que esta es la columna número 5, que vemos a un personaje con máscara de Mictlantecutli y llevando la cabeza de alguien. O sea, es una persona con mucha fuerza mental que se puede apoderar de la mente de otras personas. Lo que nos estaba faltando en la columna número 5. Se perciben tres formas de lectura en cada columna. Lo que nos da el contexto superior y que está en los dos cuadritos que tienen que ver con el cuadrito superior. El contexto inferior que está en los dos cuadritos que están pegados al dibujo de la parte inferior. Y el contexto central que tiene que ver tanto con este como con este en su lectura. Para ubicar cada contexto se trazó un cursor que corría en las 53 columnas, que es este, ¿verdad? Porque no lo vamos a poder usar. Entonces empezamos con las trecenas del rumbo del Tlahuistlampa. Y ahí, aquí está en nuestro cuadrito. ¿Qué es el Tlahuistlampa? El lugar del amanecer, oriente amarillo. Representa el lugar de donde se genera la claridad proveniente de Tonatio, activando la comprensión, la convicción y la amabilidad en las actitudes que, conectadas a las acciones y las conductas, liberan la seguridad en las personas que constantemente buscan el entendimiento a través de las experiencias de la vida. Esa es la luminosidad. La conciencia y la luminosidad son las consecuencias de saber utilizar y estar siempre alertas con los sentidos despiertos para aprovechar así la enseñanza y el mensaje que cada situación nos otorga en la vida. Y empezamos con nuestra columna número 1. Empezamos con uno Zipactli y uno Acatl. ¿Qué vemos en uno Zipactli y en uno Acatl? Ya sabemos las cualidades que tienen el Zipactli y el Zipactli. Sabemos las cualidades que tiene el uno Acatl. Estas las pueden repasar en las descripciones de los signos de los días que están en el Kaupowali o en el, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? El nuevo. El arte de leer el Kaupowali, en el arte de leer el Kaupowali. Entonces, pero eso le vamos a sonar lo que nos está dando en nuestra serie de lectura de riesgos y beneficios. Más que de riesgos, yo le llamaría nada más de beneficios, no sé por qué le han puesto de riesgos, sino de beneficios que nos da, aun cuando las situaciones estén en contra, son beneficios porque de todo aprendemos. Entonces, ¿qué vemos? A un depósito de agua tranquila, que apenas está en movimiento, con agua espumosa. Quiere decir que esta agua nos sirve como disciplina para poder trascender. Hay agua en movimiento, lo que quiere decir que hay aire en movimiento, precisamente, y el personaje es un personaje que está vestido de oscuro. Esto quiere decir que trabaja mucho con la mente, que tiene dos espinitas, un punzón de hueso y una espina de maguey incrustados en el copil, en el copili, en el tocado, de tipo huasteco. Me recuerda mucho a Tomillau, que fue la que inyectó todo el conocimiento huasteco en los pueblos de toltecas y mexicas posteriormente, sus sucesores. Entonces, del despertar, disciplinas del despertar. Y tiene otras dos espinas en la mano, una de hueso y otra de maguey, pero las dos tienen una florecita arriba. Quiere decir que las disciplinas sirven para que la persona o el personaje florezca y ya no tienen punta.
quiere decir que ya no las necesita, pero las ostenta porque dice, ya pasé por todos estos trabajos, ya soy otra persona que puedo llevar mi ritmo en la vida, mi danza de la vida, y en su morralito lleva muchísimas cosas que le van a servir tanto para la cuenta del destino, como para dar los pasos necesarios según lo que se presente en el siguiente punto en donde va a poner el pie. Pero que si tiene ritmo, porque es precisamente todo un danzante de la vida. Y esto va también para las personas que viven cerca de una laguna, que viven cerca del mar, en donde sus ritmos pues están regulados hasta para la sobrevivencia, por lo que el agua les está otorgando, les está dando. Y esto es para uno Zipacli y para uno Acatl. Para uno Olin y uno Atl, vemos que hay una casita aquí. Una casita muy apacible, muy sencilla, muy ordenada, y que las personas que viven en ella son tranquilas y que además ya pasaron por ciertas disciplinas, porque dentro de su tranquilidad, su espina de maguey y su espina de hueso ya no tienen punta. Es decir, que la vida misma les ha dado los elementos vitales necesarios para poder vivir con tranquilidad. Entonces, y la casa, la casa representa no solamente el hogar donde viven, representa el lugar de donde trabajan, el lugar donde aprenden, o ellos mismos son su propia casa. Entonces, hay tranquilidad en su vida para los uno Olin y uno At. Y para los uno Coat, tienen esa tranquilidad, tuvieron esas disciplinas, pero también tienen un ritmo constante en su vida y están muy vinculados al elemento agua. Voy a pasar el cursor a la segunda, pero voy a tener que salir un tantito. No puedo. Son muchos movimientos los que tengo que hacer. Bueno, vemos la segunda columna. La segunda columna tenemos a Ome Ejecatl, Ome Ocelot, Ome Miquistli, Ome Tecpatl y Ome Itzcuintli. Todos ellos son doces. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos dos caminos. Un cruce de caminos porque tiene huellas en los pies, huellitas de pies. Lástima que no puedo quitar este, pero bueno, veríamos otra huellita aquí. Y vemos fuerzas de la tierra que hay que aprovechar. Son ondulantes y muy fuertes, sobre todo en decisiones. Vean estas flamitas que salen de la nariz de cada una de las serpientes. Son fuerzas ondulantes de la tierra. Son personas que saben trabajar la tierra, son personas que aman a la tierra, son personas que saben transitar por la tierra, pero que hay momentos en los cuales no saben qué hacer en ese cruce de caminos, porque el resultado va a ser una completa transmutación, un cambio muy fuerte en su vida. Y curiosamente, esto nos recuerda el signo Olin, curiosamente, si este es el oriente, el rojo debería estar aquí, y no, aquí está el azul, y el azul, que es el sur, aquí debería estar el blanco del lado contrario, se me va el curso. El blanco debería estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el curso, perdón, que el oriente hace curva con el poniente y el norte hace curva con el sur. Quiere decir que se enganchan de la manera del Olin. O sea, es una decisión la que se pueda tomar para alcanzar esta transmutación, esta transformación muy fuerte en la vida, una decisión muy fuerte, pero que tiene que ver precisamente con las fuerzas normales de la Tierra. ¿Qué camino tomar? La decisión está precisamente en esa torsión en las actitudes y en el tiempo. Y además una torsión que de verdad les va a redundar en muchísimos beneficios. Para el 2 Hecat y el 2 Ocelos. Para el 2 Tecpat y el 2 Itzcuintli, vemos otra casa,
pero es una casa mucho más elaborada, mucho más de gente importante, porque vean ustedes, el techo es más alto, en medio hay un recipiente azul con vivos en negro. Eh, Dice que este recipiente tiene que ver con nuestra proyección mental. Es de un recipiente en donde se pueden guardar actitudes que tienen que ver con Tezcatlipoca, con nuestro desarrollo mental. Y hay un sustento que tiene que ver precisamente con ese desarrollo. Y flores, o sea, hay un florecimiento en todos los órdenes y además que tiene que ver también con elevar el espíritu, porque vemos que baja un quetzal con la cola muy adornada, abriendo las alas. Eh, o sea, es una trascendencia del espíritu elevadísima, muy fuerte. Puede ser del intelecto, puede ser de creatividad, puede ser incluso de ejemplo para los demás, en donde le toca al dos Tecpat y al dos Tiscuintle. Y para el dos de que está aquí en el centro, que es Miquistli, pues tenemos la decisión que se tome, el resultado va a ser esta trascendencia para el 2. Encontramos ahí la primera huellita, estas las vamos a ver aparte porque es una cuenta diferente que tiene que ver con el desarrollo del Tonalpohualli en nuestra propia vida. La huellita está hacia arriba, en muchas está hacia arriba, en otras está horizontal. Pero miren, estas huellitas nos están marcando situaciones en que es necesario dar ese paso de trascendencia hacia tomar decisiones en las cuales hay una transformación y en las cuales el resultado tiene que ver con un desarrollo mental y espiritual completamente para alcanzar esta supremacía un tanto en la vida. No es una vida apacible porque es de mucho aprendizaje, pero el resultado es una casa mucho, mucho más alta. Nos vamos a la columna número 3. Es en donde vemos a un caminante cuyo rostro empieza a tener una cierta transformación, aunque todavía los estilos se ven muy hermanados con los que hemos visto, como por ejemplo con el joven que está aquí, con el danzante que está aquí, se ve el perfil todavía muy... En cambio, en la columna número 4 sí cambia por completo la fisonomía de otro estilo. ¿Qué encontramos? A un caminante con su bastón de caminante y que lleva, por donde quiera que vaya, lleva una especie de bulto en la espalda, de hecho de una piel blanca, en donde se ve insertado un cilindro de jade y en la cabecita vemos otra vez la joya con el cilindro insertado. Es una persona que nació con la cualidad de pensar mucho en la sexualidad. En donde quiera que va, pues hay una expresión sexual muy fuerte y es 3 casa y 3 águila. Y para el 3 lluvia y el 3 mono, vemos un principal problema. Hay una mano que tiene un hacha y una lanza muy agudas. Hay problemas dentro de esta casa. La casa se está abriendo, la casa se está deshaciendo y son problemas desde dentro de la casa. No es las casas apacibles, las casas fuertes, es una casa que se está desmoronando. ¿Quién da esas actitudes? Pues el portador del brazo. El portador del brazo, que puede ser un 2 Osomagni o un 2 lluvia. Eh, no es que, bueno, la primera recomendación, no es que esto tenga que suceder, sino simplemente desde la lectura del Tonalpohualli se ve que hay una cierta inclinación a que pueda suceder y si se conoce, pues se evita precisamente que suceda lo que nos está previniendo nuestro Tonalpohualli. La casa está de frente, porque si no, no se vería que se está partiendo.
Y entonces hay fuerza en la destrucción del interior de esta casa. El chiste es ese. Y además hay coraje. Aquí hay unas flamas, unas lenguas de fuego que están saliendo de los muros que se están cayendo. Entonces, el saber que puede haber situaciones en las cuales esto suceda con muchísima responsabilidad y con mucha madurez es evitar que se llegue a estos instantes. ¿Y qué hay para el 3 venado? Pues el 3 venado pues tiene este riesgo, pero también tiene el otro riesgo de tener una proyección sexual muy fuerte. Entonces, pues es el estar perfectamente dentro de su centralidad para evitar que haya excesos o que haya ira y coraje alrededor. Nos vamos a la columna número 4. Que por cierto me decía Angelita que desde el principio les pidiera yo con mucha amabilidad, porque siempre hubo algunas críticas, con mucha amabilidad, que las preguntas las dejáramos al final de la clase. Entonces me voy a quedar en la columna número 4, porque faltan 3 minutos para las 8, y vamos a hacer una sesión de preguntas. ¿Les parece bien? ¿Me sacas de aquí? Juanita Montoya, un saludo, Juanita. Saludos, maestro. Aquí estamos con la familia. Muy bien. Saludos a los jóvenes. Ahora sí. ¿Quiénes quieren preguntar algo que no hayan? He tratado, la verdad no saben ustedes lo que tengo que hacer para poder ser más explícito y que no haya dudas. Me voy hasta despacito. Yo sé que no son cosas que se aprenden en cualquier escuela. Es más, creo que así como lo estamos dando en el calculito de Cayot, no hay en otra parte nadie que las dé. Entonces, por eso trato de ser lento a veces, despacio, para que no queden dudas y después tengamos que andar con problemas como la semana pasada. Entonces, un abrazo a todos. Si hay alguna pregunta, adelante. Edith, Chalchi, Cintia, César. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Edith. Saludos, Mónica, Ricardo, Sosimo, Yao. Hola, Mario, Janet, Brenda. Marta, no veo a Marta. Juanita, ya la saludé. Silvia, Adán, un abrazote, Adán. Gracias, maestro, gracias. Ricardo, Israel, Quetzal, Quetzal está aquí conmigo. Norma Isabel, Lucero, Javiercito, Anita, qué gusto verte en la Hola, pantalla. maestro, buenas noches. Buenas noches, Javiercito. A ver quién está en la otra pantalla, en la otra página. Teotecpatl, Hugo Huerta, Raquel, Vicky, no te veo, la Vicky, Isabel, Beatriz, pues veo muchos, bueno, hay muchos nombres, pero no veo sus caritas. Yaneli, hola Yaneli. ¿Quién más anda por aquí? Lupita, hola Lupita. Llegué tarde, maestro, pero gracias por todo a todos. Un abrazo. Bueno, Gracias. acuérdense que les dejo una semana bueno, no es ni Quetzali, es el sistema de Zoom, el que deja 2 semanas. Bueno, antes nada más dejaba una semana, ahora dejan 2. Aprovechenlos, porque luego a última hora están pidiendo que se les deje más tiempo. Y ya, pues ya no es posible. A veces sí lo logra hacer Quetzali, a veces no. Pero procuren aprovecharlo. Son 2 semanas que tienen la clase. Bueno, entonces un saludo a todos y acuérdense pues que esto es para su vida, para que lo pongan en práctica, para que esto sirva momento a momento y ustedes mismos son su propio conejillo de indias para ver si esta enseñanza sirve, que está ahorita en estos últimos 30 años, le ha servido a cientos de personas esta enseñanza.
y sobre todo, ¿quién me dice aquí? Podemos incluir ya con las 2 semanas, por favor. Mira, no es cuestión de Quetzali, es cuestión del sistema. Si no lo aprovechan, ustedes, pues ni modo, ¿eh? Entonces, Ana Lilia, empiezo a despedir y procuren aprovechar la enseñanza, que esto no es de todos ni para todos. Ustedes son afortunados y yo también por estar con ustedes. Gracias. Maestro, Oh, una pregunta. ¿Quién pregunta? Maestro, ¿Quién? Cintia, Cintia, a ver, Cintia. dime. ¿Dónde está? el rumbo que le corresponde a una persona es el rumbo que está en el Códice Borgia, ¿verdad? Sí, En la fecha de nacimiento. es la única referencia que tenemos en todos los códices para saber el rumbo.